El Señor está pendiente de su remanente. ¿Lo cree conmigo? Así que, hermano, le invito a abrir sus Biblias en Jeremías 19 y vamos a leer desde el verso 10. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie y vamos a leer allí desde el verso 10, Jeremías 19. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Señor, te damos las gracias, Dios, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Dios mío, ahora, mi Dios, te pido, Señor, que me uses de una manera especial, Señor, y que tu pueblo pueda entender, Dios mío, cuál es el propósito que tú tienes con nuestra Venezuela. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mire, hermanos, tenemos que recordar que la palabra profética para Venezuela no es nueva. Esta palabra profética viene de años atrás, décadas atrás. Creo que del año 60, 70, 80, 90 y ahora en el siglo XXI. Amén. Y viene a mi memoria. Y es tanto que en su oportunidad el año pasado, cuando Dios me dio la palabra y estuve en recorrido por la Gran Caracas, el Señor me dio la oportunidad de conocer a un pastor que ya está jubilado. Y me llevó el pastor Luis Colmenares, que está acá. Cuando él se enteró que el Señor me había dado esta palabra, quiso hablar conmigo. Y prácticamente este hombre si se quiere, me dio un esbozo de todo lo que es la palabra profética desde aquellos años. No porque él fuera profeta, él me lo dijo muy claramente, me dijo: yo no soy profeta, sino que tuve la bendición de tener a todos esos hombres que trajeron palabra profética para Venezuela en mi casa. Y por ende, y por eso, prácticamente comencé a hacerle seguimiento a las palabras proféticas. Y este hombre me ilustró prácticamente todas esas palabras. Duramos allí, ¿cierto, pastor? Como 4 horas allí hablando y yo escuchándolo, porque hermano estaba nueva en estas líderes. Y de verdad que no tenía conocimiento pleno de lo que era la palabra profética. Y este hermano se sentó y me estuvo explicando. Y allí me llamó mucho la atención y eso ha quedado muy prendido en mi corazón, que hay 3 tipos de pueblo. El pueblo que escucha la palabra, que escucha la profecía y no la cree. Él me dijo: hay mucho pueblo que escucha la palabra profética y que ha escuchado lo que el Señor está diciendo desde décadas atrás y que está viendo y ve que se están cumpliendo los acontecimientos, sin embargo no las creen. La segunda clase de pueblo es el remanente. El remanente que está allí clamando, orando, ayunando. Ese remanente, ese es el segunda clase de pueblo, que sí cree la palabra. Y la tercera clase de pueblo es el inocente. ¿Por qué el inocente, hermanos? Porque hay
pueblo que va a la iglesia, pero no tiene conocimiento de lo que es la profecía. Y están en la iglesia y se le habla de la palabra profética y ellos como que si nada estuviera pasando. Y ellos están orando allí, pero no, para ellos no está pasando nada. ¿Pero por qué? Porque el pueblo que escucha la palabra profética no enseña al inocente de que Cristo está a las puertas y que lo que Él dice, lo que Él declara para su iglesia, para su pueblo, eso se cumple. Amén. Por eso hay que tener en cuenta, hermano, y usted que está aquí, y sobre todo los pastores que estamos aquí, tenemos que ser personas entendidas en los tiempos y saber lo que está pasando. Era como decía el pastor Alexis, que tenemos que tomar en serio. Tenemos que tomar en serio realmente lo que está pasando y lo que está sucediendo en nuestra Venezuela. Mire, hermanos, yo he invitado pastores. He invitado para esta actividad. Desde que el pastor Alexis autorizó que invitáramos a pastores, a líderes, yo comencé a invitar. Y mire, hermanos, si nosotros, las personas que somos entendidas, cuando escuchamos de un clamor, hay un clamor, hermano, tenemos que salir corriendo a clamar, porque lo que viene para Venezuela no es fácil. ¿Lo cree conmigo, hermano? Y le digo una cosa, así como el Señor ha estado tratando conmigo, ha estado tratando con mucha gente, les ha dado instrucciones a otra gente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba allá en Estados Unidos, hablé con una hermana venezolana que se congrega en la iglesia donde están mis hijos. Somos muy amigas. Y en eso que yo le estoy diciendo, no hombre, cónchale, ¿cómo es posible que yo? Y la hermana se me queda mirando y me dice, María Eugenia, no creas que solamente a ti es que Dios te está dando instrucciones. No te la des de mucho, prácticamente me la estaba diciendo. Porque así como a ti, hay hombres y mujeres que Dios está levantando con instrucciones. Es más, te voy a decir algo. Hay hombres, hay un equipo que se está levantando y están orando en las montañas. Y están reprendiendo en la mariposa. Y están yendo a los ríos. Están yendo a las playas, tienen esa instrucción. Y yo quedé calladita porque me vino a mi memoria Elías. Cuando Elías dijo, no, solamente quedé yo, Señor. Y el Señor le dijo, no, estás equivocado. Hay un remanente, hay 7,000 hombres que no se han postrado ante Baal. Y así mismo aquí en Venezuela hay hombres y mujeres que no se han olvidado de la senda antigua, que están orando y están clamando. Y cuando llego aquí, estando en ese lugar, me dice también una hermana que por aquí anda un hermano que también tiene instrucción y tiene un equipo de intercesores. Y ellos están yendo a lugares estratégicos donde Dios los está llamando. Hermano, y para mí, yo de verdad no entendía a la hermana, pero no hace mucho conocí ese equipo que está clamando, está intercediendo, y me gozo porque parte de ese equipo vino hoy para acá. Y ese equipo es de la zona 3, que están intercediendo y Dios le está dando instrucciones para ir a los mares, para ir a las montañas, para ir a los ríos, ir a la mariposa. Y allí están, hermanos, guerreando, están derribando fortalezas, ataduras, están clamando. Amén. Es que eso es lo importante. Lo cierto que cuando terminó el acto profético, todos bajamos. Hermanos, les voy a decir algo. Después que bajamos de ese lugar, no todos los que estuvieron allí lo creyeron. No todos. Eso fue el 7 de agosto del 2018. Y nada más lo que estaban esperando, mire, y no entendieron la palabra. Porque la palabra fue muy clara y precisa. A los 60 días de tú declarar esa palabra, se van a comenzar a dar los acontecimientos. Cuando se cumplieron los 60 días, eso fue el 6 de octubre del 2018. Enseguida comenzaron las llamadas y mensajes. Y muchos hermanos dicen, estoy orando por ti, porque comenzaron a decirte que estabas loca y que eres una profeta del desastre. Me acuerdo que en una oportunidad hablando con el pastor me dijo, María, así tú no veas que pase nada, cree. Cree. Y yo creí, le dije, Señor, no voy a dudar. Pero
cuando estoy leyendo los periódicos, salen las noticias. Y en eso que salen las noticias, el 6 de octubre, usted lo escuchó. Y eso es importante porque tenemos que ser hombres y mujeres entendidas en los tiempos. El 6 de octubre sale que anuncian en cadena nacional que se crea una policía fronteriza. Hermanos, ¿para qué usted cree que es la policía fronteriza? Allí la vicepresidenta, que era la que estaba dando los anuncios, allí ella comenzó a explicar y decir que prácticamente la Guardia Nacional no se daba abasto para controlar la situación que se estaba viviendo, porque entonces tenía que estar pendiente de los eventos que se estaban presentando, de las huelgas, de las marchas, y entonces no había una policía que estaba pendiente de nuestras fronteras. Por lo tanto, había que crearlas. Y mire, es tanto que ella dijo, la declaración transmitida por la televisión estatal, la vicepresidenta no explicó las razones por la creación en sí de esa nueva fuerza y ni dio detalles de su estructura. Lo cierto es que dijo que se creaba esa policía. Y todos nosotros sabemos que cuando se crea un tipo de policía de esta es para no dejar salir ni dejar entrar. Hermano, y eso se ha estado dando. Es más, ya en los aeropuertos ya no está lo que la organización que estaba antes, no me viene ahorita a la memoria, lo que está es que cuando usted ve atrás dice policía fronteriza. Es lo que dice. Ese mismo día se anunció que el pasaporte ahora iba a tener nuevo precio, iba a ser cobrado en petro, en la criptomoneda. Es prácticamente, mis hermanos, y ustedes lo saben, todos los que lo vivieron y todos los que han ido a sacar pasaporte, todo el problema que usted ha tenido y toda la situación que se le ha presentado para sacarlo, más aún todo el dinero que tiene que pagar para poderlo obtener. ¿Por qué? Están poniendo presión para que la gente diga, no, yo no puedo sacar ese papel, porque sin ese papel usted no puede salir del país. Sin ese cartoncito usted no puede salir de acá. Pero también porque no son tan solamente acontecimientos nacionales, sino también internacionales. Lo que se ha venido dando y lo que se ha venido desencadenando en nuestro país. Nada más ese día, el canciller de la República sale denunciando al secretario de Finanzas de los Estados Unidos. Porque este hombre estaba en Inglaterra en una reunión con 22 países de la Unión Europea, donde les estaba exigiendo a esos países más presión para Venezuela. Y él decía, ¿cómo es posible? Hermano, y eso lo leí, lo vi yo. ¿Cómo es posible que yo soy un canciller y que están hablando de mi país y yo no esté invitado a esa reunión? Por supuesto, era porque están pidiendo que se apretaran las tuercas a Venezuela. Allí comenzó prácticamente más la opresión que se ha venido dando hacia Venezuela. Después, mi hermano, otros de los acontecimientos que estamos viviendo y que se están desarrollando, dice, se ha generado un rechazo mundial al gobierno constituido de Venezuela y una aprobación a un gobierno paralelo. Usted conoce esta noticia. Liderizado desde la Asamblea Nacional y generando caos e incertidumbre. Usted no sabe lo que realmente o es aquí, son estos o son aquellos. Aquellos dicen, no, yo decreto y este también decreto y yo digo, yo soy el presidente, dice uno. El otro dice, yo soy el presidente constitucional de Venezuela. El otro dice, yo también soy el presidente. Entonces no tenemos solamente dos presidentes, tenemos dos asambleas, tenemos dos fiscales, tenemos dos defensores del pueblo. Todo el CAE, dos tribunales, uno que está en el exilio y otro que está aquí. Mi hermano, son acontecimientos.
Y son acontecimientos que nos están llevando para que entendamos a que se dé Jeremías 19. Más de 50 países han desconocido como legítimo al gobierno que detenta el poder en Miraflores. No solo afectando el estamento diplomático, sino el económico y político, influenciado ¿por quién? Por los Estados Unidos. Por eso le digo, no crean que es que los acontecimientos son solamente nacionales. No, todos estos acontecimientos son nacionales e internacionales, porque la asfixia no está viniendo de nosotros mismos, la asfixia está viniendo de afuera. Estados Unidos ha generado presión en todos los ámbitos del globo terráqueo, tanto en las Naciones Unidas, la OEA, así como en la Comunidad Europea, para que se desconozca el gobierno de Venezuela, se catalogue como una dictadura y se catalogue a sus líderes como dictadores. Es más, usted a donde se para, donde usted va, camina, de una parte dice, bueno, aquí lo que hay es una dictadura, sabemos que estamos, ¿sí? Lo sabemos. Unos dicen, no, aquí vamos a salir de esta dictadura porque nosotros somos los que vamos a salvar a Venezuela. Y los Estados Unidos apoyando y entendiendo que esta es la primera potencia del mundo. Muy bien decía mi esposo, muchas personas no creen el poder que tiene este país. Pero hermano, caigamos en cuenta lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Nuestros vecinos más cercanos, Colombia y Brasil, han roto relaciones diplomáticas con Venezuela, generando animosidad en la frontera de estos países con Venezuela, por lo que una posible escalada militar ya no es vista como imposible, sino que al contrario se cree que puede generar guerra. ¿Cuándo usted había escuchado que Venezuela podía ser un epicentro? Y como el pastor lo decía también, que el Señor ya se lo había mostrado, que Venezuela puede ser el epicentro de una guerra. Venezuela se ha alineado al eje Rusia, China y Turquía, que ha sido siempre enemigo de los Estados Unidos, generando una fuerte tensión entre estos países. ¿Qué les parece? Hay guerra, mire, usted ve la noticia, por eso es que es importante. No es que hay muchas personas que dicen que no, a mí no me gusta leer periódico. Ayer estuve leyendo con una líder, con un ministro, y ¿sabe lo que me dijo? No, es que yo no quiero leer, no me gusta leer periódico porque no quiero angustiarme. Porque no quiero estar preocupada. Hermano, y si no estamos preocupados, ¿y entonces con quién usted cree que está contando el Señor? Es con nosotros, es con su iglesia. Y si nosotros somos ministros, somos hijos de Dios, tenemos que estar preparados y tenemos que estar velando y estar siguiendo, porque estamos en los tiempos proféticos. Estamos en el cumplimiento. Y rescato esta palabra que dijo el evangelista Víctor Ceja. Yo no tengo toda la palabra. Esta palabra Dios se la ha venido dando a diferentes personas. A él le dio una parte, al pastor Rafael Blanco le dio otra, a Botello, a los pastores que vienen desde atrás, José Ángel Hernández, Ramón Hernández. Mis hermanos, son palabras que se vienen cumpliendo. Ahora bien, lo que el Señor dijo fue, vas a hacer un acto profético. Porque esta palabra que di hace 30 años atrás, 40 años atrás, comienza su ejecútese ahora. Es el ejecútese de esas palabras que se dio en aquel entonces. Mira, hermano, esta noticia, hace un año nadie se podía imaginar que hubiese la posibilidad de una guerra en tierra venezolana. Pero hoy, un año después, no solo la creen posible, sino que se debaten entre qué tipo de guerra será. O tipo invasión aérea, o por isla de aves, o a través de una incursión terrestre vía Colombia. Esto está pasando, esto se está desarrollando, se está desencadenando. Otro acontecimiento importante que es bueno que usted lo sepa. Hermanos, la palabra profética fue dada el 7 de agosto
del 2018. Y el 7 de agosto, y mi esposo lo dijo en la introducción, el 7 de agosto del 2019, de la noche a la mañana, porque ya venían haciendo presión, venían asfixiando, se ha venido asfixiando el gobierno y toda la situación que se está viviendo, porque no es solamente político, sino también social el deterioro que hay en nuestro país. Y ese mismo día declara el gobierno de los Estados Unidos embargo total sobre Venezuela. Un embargo total. ¿Sí? Como decía él, en el argot cristiano, esto se le llama ¿qué? Estamos sitiados. Nada entra. Mire, es tanto la presión que está haciendo el gobierno que a todos sus aliados les ha prohibido que hagan negocios con el gobierno de Venezuela. Y mire, esta gente no es tonta, esta gente sabe. Dice que los Estados Unidos hagan transacciones con Venezuela. En el lenguaje bíblico militar, esta estrategia se conoce como sitiar a Venezuela, lo que originará una acentuación de la escasez de todos los insumos, tanto en comida, medicina, repuestos, equipos, generando mayor desesperación en la población y presión en el gobierno. De igual manera, la mayoría de los 50 países que no reconocen el gobierno de Miraflores están cerrando sus negocios de cualquier índole con Venezuela. Otro acontecimiento que para dar más presión y más asfixia a nuestro amado país, ya en Colombia los Estados Unidos poseen bases aéreas con equipo de última generación, así como patrullan aguas internacionales a las afueras de las islas de Aves, nuestras fronteras como plataforma continental. Otro acontecimiento, ya también se dijo al principio, ayer 26 de agosto, el ministro de Defensa de Rusia ha declarado el deseo de Rusia de establecer bases aéreas en Venezuela, lo cual, de quererse implementar, generará escaramuzas con Estados Unidos, quienes seguramente no permitirán que se cristalice. Mi hermano, esta es una batalla, esta es una guerra. Esto no es cualquier cosa, esto es de preocuparse. Esto es, mi hermano, para estar clavado allí de rodillas, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de este país. De manera que todos estos acontecimientos nos dirigen a una confrontación de potencias mundiales en suelo venezolano. Cuando el Señor me hablaba y me decía que iba a haber el Valle de la Matanza, muchas personas, primero que pensaron que era que el 6 de octubre aquí iba a haber una matazón. Y usted sabe muy bien que aquí se han presentado muchas situaciones, tanto políticas. Se han presentado que si de un bando y del otro bando y se han dicho que no, vamos a salir de esta situación. Y bueno, y muchas personas han puesto sus ojos en hombres. Muchos, hasta de cristianos, han optado de un lado y de otro, porque la salvación viene de un lado o no, la salvación viene del otro. Pero hermanos, debemos entender, usted y yo tenemos que entender que nuestra salvación viene del cielo, porque esta es una situación que estamos viviendo y esto es espiritual. Esta es una batalla que va a librar nuestro mismo Dios con nosotros. Y es necesario que usted lo entienda, lo internalice. Pero ¿sabe cómo esto lo va a hacer el Señor con usted y conmigo? El 5 de junio de ahorita de este año, estando yo en mi casa, el pastor, sí, se me olvidó su Humberto, perdóneme, pastor. El pastor, mire que él y yo nos conocimos a través del Espíritu Santo, un sueño. Mire, él me conoció.
el pastor decía, la Gran Caracas tiene una cadena de oración. Estamos las 24 horas clamando. Hay ministros y pastores allí clamando, que de verdad me hubiera gustado que todos estuvieran acá. Y hay que buscar la manera de exhortar al pastor, porque estas actividades es necesaria que nosotros las hagamos. Y el Señor dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En una oportunidad una hermana en Guatire me dijo, hermana, esa palabra que el Señor te dio a ti no termina allí, tiene una continuación. Y yo me le quedé viendo, sorprendida, y le dije, bueno, hermana, esto fue lo que el Señor me dio. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que el 5 de julio, esperando precisamente, yo oro a las 12 de la noche. Me gusta mucho orar en esa hora. Y en la cadena entro a las 12. Y le digo a mi esposo, me voy a acostar un ratico, eran las 11, me voy a acostar, voy a descansar un ratico, porque para tener fuerza a las 12 estar clamando. Y en eso, mi hermano, me voy a mi cuarto y me acuesto. Y me quedo dormida. Pero en ese quedarme dormida no fue que me quedé dormida, sino que yo estaba consciente. Yo sabía lo que estaba pasando a mi alrededor. Y en eso, que estoy acostada, yo escucho una voz que me dice en el oído, pero muy clarito, lee Ezequiel 37. Y yo balbuceo Ezequiel 37. Y en eso, al rato vuelvo a escuchar la voz más fuerte. Lee Ezequiel 37. Y en eso yo me incorporo balbuceando el valle de los huesos secos, el valle de los huesos secos. Y me paro exactamente a las 12, porque en lo que veo el reloj eran las 12. Y digo, bueno, voy a mandar mi mensajito a la cadena para que sepan que ya estoy activa. Pero en eso, que mando el mensaje, dijo, epa, María Eugenia, obedece, lee Ezequiel 37. En eso yo comienzo a leer Ezequiel 37 y lo leí 3 veces. Y en eso comienzo yo a preguntarle al Señor, porque ya entendía, ya sabía que era el Espíritu Santo que me quería girar instrucciones. Y empiezo yo a hablar con el Señor. Señor, ¿cuál es la instrucción que tú quieres? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que hacer? Y comencé a llorar y orar y orar. Lo cierto es que me acosté a las 4 de la mañana, hermano, sin tener respuesta. Al día siguiente le digo a mi esposo rápidamente, que él se despierta y le digo, ay, mira, tuve esta experiencia anoche. Y él me dice, y le digo, pero no, el Señor no me dijo nada y yo no entendí nada de Ezequiel 37, le digo yo. No sé qué me quiso decir, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y él me dice, María, quédate tranquila, porque el Espíritu Santo en su momento te va a decir lo que tienes que hacer. Y yo, bueno, escuché esa palabra y dije, está bien. Y seguí orando. Me fui a un parque a caminar en la naturaleza y comencé a hablar allí con mi Señor en medio de la naturaleza. Padre, ¿qué quieres tú? ¿Por qué me dijiste que leyera Ezequiel 37? ¿Por qué leo Ezequiel 37? Señor, dime, dame, instrúyeme. Pero en medio de la naturaleza el Señor no me dice nada. Me voy a la casa, llego a la 1 y en eso agarro el celular que lo había dejado y veo que muchos mensajes, y en medio de esos mensajes había un video que una hermana me dijo, Pastora María Eugenia, vea este video y después me lo comenta. Y yo dije, ay, qué fastidio estar viendo video, a mí no me gusta estar viendo video. Y en eso que estoy leyendo, digo, bueno, si yo voy a ver este mensaje, porque tengo que decirle a la hermana la estoy pastoreando, tengo que decirle, tengo que comentarle lo del video. En eso, cuando yo pongo el video, hermanos, sale una mujer diciéndome, profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, María Eugenia, profetiza. En eso yo boto el celular y caigo al piso, y el Señor ahí empezó a tratar conmigo y me dice, María Eugenia, es necesario que profetices aliento de vida para mi pueblo, porque necesito levantar a mi remanente, porque hay mucho remanente que duerme. Hay mucho de mi remanente y necesito levantar ese remanente. Porque necesito levantar un ejército. Este ejército, el que va a dar la batalla conmigo. Y yo le digo, Señor, y agarro Ezequiel 37 y yo le digo, Señor, pero explícame. Explícame. Y allí con mi Biblia, hermanos,
Señor, explícame tú. No quiero, Señor, entrar en la computadora. Sé tú mi maestro. Oriéntame, dime qué debo hacer, qué debo decir. Y me dice, lee Ezequiel 37:11 para que puedas entender lo que está pasando con mi pueblo. Cuando leo Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Y sabe qué me dijo? Esta visión la vio Ezequiel en aquel entonces, porque prácticamente estaban viviendo lo mismo que está viviendo mi remanente. Y así como se sentía la casa de Israel, así se siente mi pueblo. Hay muchos que andan en desesperanza. Hay muchos que andan entristecidos. Hay muchos que dicen nuestro país se acabó. Hay muchos que piensan que ya no hay salvación. Hay muchos que han dicho, yo no sé para qué oramos tanto y por qué ayunamos tanto si no vemos respuestas. El Señor me decía, por eso necesito que mi remanente profetice. Y allí el Señor me hacía entender y lo escribí, mis hermanos. Y me desesperé. Y hablé con el pastor Alexi y le dije, yo necesito hablar con el pastor Botello, porque, pastor, usted debe saber que a veces uno dice, ¿será que estoy hablando lo que era? ¿O será que estoy viendo visiones, pero visiones de caraota? Yo necesito que alguien me confirme o que alguien me diga, María, no estás loca, ¿sabe? Yo dije, Señor, y hablé con ellos y le dije, mira, pastor, lo que está pasando. El Señor me dice su remanente y le voy a decir algo. El día que hablé con el pastor Alexis, estaba el pastor Botello y el pastor Asael Galarraga, estaban los tres allí escuchándome y entendiendo lo que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, y porque sé que ya el Espíritu Santo también lo ha tratado con ellos. Estábamos en una reunión y hubo un momento que el Señor me dice, María, levanta tu mirada. Y lo digo con responsabilidad. Y yo levanto, estábamos en una reunión ese día, ¿se acuerda, pastor? Y yo le digo, sí, Señor, levanto mi mirada. Cuando yo levanto mi mirada, me dice, da un paneo. Y cuando yo di un paneo a todas las personas que estaban adelante, hermano, yo vi calaveras. Calaveras. Y el Señor me dijo, así está mi pueblo. Y es necesario que el remanente se levante. Es necesario que el remanente clame. Es necesario que el remanente se profetice. Yo empecé a decir, bueno, Señor, yo profetizo vida, aliento de vida para mi vida. Aliento de esperanza para mi vida, porque yo también estaba cayendo en esa desesperanza, en que mis hijos por un lado y yo por otro lado. Yo también estaba cayendo en ese dolor. Y el Señor así mismo, cuando le dio esa visión a Ezequiel, mire, hermano, creo que Ezequiel se encontraba en esa condición y por eso el Señor lo tomó en cuenta, porque él podía hacer lo que quería hacer y levantar ese remanente por sí solo, pero el Señor quiso que Ezequiel participara con él juntamente, así como el Señor hoy quiere que tú participes con él, aleluya, que tú seas parte de esa bendición, mi hermano, pero no es con ejército, no es con armas, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Por eso es que Él dice que necesita despertar, así como despertó en Zorobabel. Los espíritus, allí le despertó el espíritu para que pudieran entender y ver. Porque un cadáver, ¿qué es lo que ve? El cadáver no escucha. El cadáver no entiende. El cadáver anda, es decir, lo que me estén hablando, ese espíritu de estupor. Caminamos. Hay muchos líderes que andan así, en desaliento, pero es tu deber y es mi deber decirle y profetizar aliento de vida sobre ellos.
Pastor que estás aquí, profetizar aliento de vida en tu congregación. Decir Espíritu Santo, porque el que da aliento de vida. Si usted se pone a leer todo Ezequiel, dice la palabra allí. Mire lo que dice. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no habían en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Hemos sacado al Espíritu Santo. Y así el Señor me lo ministraba. Hemos sacado el Espíritu Santo de la iglesia. No le hemos dado cabida al Espíritu Santo. No le damos tiempo. Cuando vemos que ya está pasando la hora, ya todo el mundo se quiere ir y empiezan a hacernos con el reloj. Ya todos tenemos que irnos y no le damos soltura. Que haya esa llenura. Yo me acuerdo que en los tiempos de antes, yo vengo de hace muchos años atrás, 43 años atrás. Y yo veía que caía el poder del Espíritu Santo y todo el mundo hablando en lengua. Decía el pastor, mire hermano, eso es muy, de verdad que es vergonzoso que en las iglesias no se hable en lengua. No haya llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Por eso el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque viene otro que les va a dar poder de lo alto. Y entonces cuando estamos clamando, por lo menos los que estamos aquí, no tenemos necesidad que nos digan, clame, abre la boca. Está bien que usted se lo diga a un líder, a una oveja. Mi esposo en estos días predicaba. Y se los cuento, predicaba en una iglesia y el Señor le ministró que estaba ministrando en una iglesia de generales. De generales. Y que la palabra que iba, hubo un momento donde le dije, hermano, estás dándole demasiado duro a estos hermanos, le estás dando palabra. Pero que yo decía que no entiende, hermano, que no entiende, ¿sí entienden? ¿Ah? Y yo decía, pero hermano, tú estás... ¿De dónde sacaste eso? Hubo un momento en que yo me paro y le doy porque cúnchale, le decía y los hermanos estaban ahí escuchando. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo le decía, estás predicando a una iglesia de generales, no a una tropa. A la tropa hay que hablarle bien blandito, pero a los generales hay que hablarle profundo, con doctrina. Y después yo entro el día siguiente a una iglesia también en la mañana y dije, Señor, estoy entrando en una iglesia de generales. En un ayuno. Y el Señor me hizo sentir, estás allí hablándole. Y le hablé y le conté de esto. Y allí hubo fuego, allí hubo mover del Espíritu Santo. Pero después en la tarde, mis hermanos, entré a otra iglesia. Pero allí estaba entrando en una iglesia de tropa. Porque no todos creen la palabra. Y lo que creen la palabra son generales. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted está creyendo esta palabra. Pero la venida de Cristo está a la puerta. Y Venezuela será llamada el Valle de la Matanza. Y los únicos que podemos mover la mano de Dios es su pueblo, es su remanente. Es el que puede cambiar. Porque Dios, mire, con razón David dijo, yo prefiero caer en las manos de un Dios vivo. Porque Dios es amor. Y Dios tiene misericordia. Y Dios se compadece de su creación. Por eso esos reyes que cuentan en el Antiguo Testamento se arrepentían y el Señor les decía, bueno, está bien, vale. Como todo un papá, como todo lo que es nuestro Dios, tranquilo.
No, tranquilo, que ya no va a ser, el castigo ya no va a ser contigo, va a ser con otro, porque tenía misericordia. Así que, hermanos, es necesario que tú entiendas que la única forma de mover la mano de Dios y la instrucción de Dios para Venezuela ahorita y para su remanente es ayuno y oración. Hacer como hizo Esther. Esther dijo, mira, si yo entro puedo morir. Pero entonces Mardoqueo le dijo, no creas tú que entonces tú vas a escapar de lo que va a pasar, porque tú también eres judía. Porque tú también eres de ese pueblo. El decreto también es para ti. Pero la mujer entendió. Ella entendió, bueno, sí, yo voy a ir y voy a entrar. Pero la mujer tuvo fe y dijo, yo no puedo ir nada más así porque yo soy la reina Esther y porque sea bonita me voy a presentar. No, yo voy a ir en el nombre de Dios de los ejércitos. Así que llama a todo el pueblo. Yo con mi doncella me meto 3 días de ayuno y oración. Y tú al pueblo dile que se meta con 3 días de ayuno y oración. Y eso, hermano, movió la mano de Dios. Y eso ayudó que esta mujer fuera un instrumento de bendición y de salvación para el pueblo. Hermanos, cuando nos ponemos en la mano de Dios y obedecemos, Dios hace, Dios obra. Pastor que estás aquí, en ti recae responsabilidad de lo alto. Y de ti depende enseñar a tu rebaño y que el rebaño vuelva a la senda antigua. Mi hermano, no necesitamos luces de colores, ni destellos, ni lanzarnos para allá y para acá, y lanzar agua, y lanzar estrellitas. No necesitamos nada de eso para mover la mano de Dios. La mano de Dios la mueve un pueblo que sabe que Él es el único que puede obrar aquí en Venezuela. Puesto de pie, vamos a orar. Hermano, y véngase para acá y vamos a agarrarnos de la mano. Yo no voy a orar por usted, usted va a orar, pero va a orar por Venezuela. Y usted mismo va a decir, Señor, yo profetizo vida para mi vida. Yo profetizo aliento de vida para mi familia. Yo profetizo aliento de vida para mis vecinos. Yo profetizo aliento de vida para mi iglesia. Señor, yo vuelvo a ti. Es el momento de volver a Dios. Es el momento de volver a Dios. Es el momento de volver a Dios. Levanta tu mano. Levanta allí con tu hermano tu mano y dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Arrepentidos, una iglesia unida, porque eso es lo que está pidiendo el Señor, una iglesia unida, una iglesia que se una en un mismo sentir, en un mismo hablar, en un mismo pensar, aleluya, que le diga, Señor, aquí estoy con mi hermano, aquí estoy con mi hermana, Señor, aquí estamos, vamos a abrir estos labios, en voz a cuello, clama, grita, dile, Señor, aquí estamos, a clamor de lo más profundo de tu ser y dile, Señor, confiamos en ti, nosotros sabemos que de ti viene la salvación, de ti viene la salvación, de ti viene la salvación. Aunado a todos los acontecimientos que se narraron en el mensaje del ayuno de ministros de la Confraternidad Gran Caracas en la iglesia Cerca de Dios, ubicada en el Centro Comercial Propatria, en agosto del 2019. Penosamente debo decir que hasta la fecha de hoy, febrero de 2020, se han seguido acentuando estos acontecimientos para llevar a nuestro país a una confrontación bélica. En diciembre se vislumbraba una aparente mejoría en la economía con la inyección de dólares a través de las remesas que estaban entrando al país. Pero los grandes economistas dicen que eso es una burbuja que va a caer en cualquier momento debido a la escasez de esta moneda, ya que en el país no trabaja con esta moneda ni los trabajadores cobran con esa moneda. En consecuencia, las cosas se están poniendo color de hormigas. Para esta fecha, el sitio de Venezuela se agrava por medio de otros países y las presiones gubernamentales de los países que no reconocen al gobierno del actual presidente Nicolás Maduro como gobierno legítimo. Venezuela literalmente se encuentra bloqueada. Es tanto que las líneas aéreas que vuelan hacia nuestro país no quieren seguir prestando sus servicios
por miedo a las sanciones que ha estado imponiendo el gobierno de los Estados Unidos a todas las empresas que tengan relación con el gobierno de Nicolás Maduro. La flota completa de Conviasa, incluyendo el avión presidencial, ha sido embargado, de manera que esa línea aérea venezolana no está prestando servicio comercial. Uno de los últimos acontecimientos que se ha dado en este sentido, y si se quiere el más importante, es que el gobierno de Estados Unidos hace unos 4 días sancionó a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading por su rol para exportar petróleo de Venezuela, y este ha sido el soporte económico de Venezuela, comprándole y procesando todo el crudo venezolano. Sanciones estas que a corto plazo traerán repercusión en el ámbito económico de nuestro país. Otra noticia que acaba de salir es que el mismo gobierno de los Estados Unidos considera imponer bloqueo naval a Venezuela con sus socios en Iberoamérica. Cada día se confirma la participación de grupos guerrilleros que están haciendo vida en la frontera colombo-venezolana. Por otra parte, la escasez de combustible, agua, electricidad se están agudizando ya no solamente en el exterior del país, sino en la capital. Se han venido desarrollando acontecimientos importantísimos en todas las esferas, tanto políticas como en el ámbito espiritual. No ignoremos la acentuación de la santería en las esferas altas del gobierno, el sincretismo que ha venido tomando fuerza en las filas de las iglesias evangélicas, el dominio que tienen los colectivos y los paramilitares en las barriadas, toda la descomposición social y humanitaria, entre otros. Lastimosamente, estos son ingredientes que van abonando el caldo de cultivo para una confrontación. Realmente, Iglesia, todos hemos pecado y todos tendremos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado como país. Hemos sembrado idolatría, odio, ambición, corrupción. Indudablemente hay que sufrir las consecuencias del juicio de Dios por haberle dado la espalda como nación. En estos tiempos se están levantando profetas de toda índole diciendo barbaridades, y ahora lo nuevo son los influencers, diciéndole a la gente lo que le agrada, lo que quieren oír, y todo es acerca de la prosperidad, que todo va a estar bien, que todo va a salir bien, porque a nadie le gusta escuchar que viene un juicio de Dios y que debemos doblar rodillas. Todos quieren oír es que vamos a un sistema de prosperidad y que todo va a estar bien, pero no es así. Penosamente, el pueblo en general de Venezuela va a pasar por situaciones más terribles que la que está viviendo ahora. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sé. Esto puede suceder en un mes, en 6 meses, en 5 años. Solo Dios sabe. Pero de que va a pasar porque Dios no miente. Y si Él dijo que iba a suceder, va a suceder. Finalmente, querido remanente, la instrucción que tenemos nosotros de parte de Dios es velar y estar atentos, manteniendo nuestras lámparas encendidas y ungir nuestros hogares para que el devorador no nos toque, y solicitar a cada momento al Espíritu Santo sople aliento de vida. Estos son acontecimientos que se vienen dando y se estarán dando hasta su cumplimiento, para que esta palabra profética tenga vigencia tal como el primer día.